tipo de tecnología tienen que les diferencia de otras razas extraterrestres? Muchas especies tienen esta tecnología, pero nosotros somos conocidos por tenerla perfeccionada y a la vanguardia. Ahora, las Scimitars son naves más antiguas, aunque su tecnología se actualiza constantemente. Han estado entre nosotros durante muchas décadas, sea lo que eso signifique, ya que el tiempo es diferente para los tajeteanos. Muchas ya muestran signos de envejecimiento, pero las naves Scimitar son conocidas por ser extremadamente fiables y resistentes. Pueden aguantar una paliza y seguir funcionando. Otro problema de las Scimitars es que muchos de los componentes del motor son de difícil acceso y mantenimiento, por lo que es necesario desmontar gran parte de la nave o desmontar el motor por completo para acceder a esas piezas. Pero su fiabilidad garantiza que estarán en servicio activo durante mucho tiempo, ya que son naves pequeñas y resistentes. Me han autorizado a decir lo siguiente. Al menos aquí, para Toleka, 2 nuevas naves estelares de clase Casa están entrando en servicio para reemplazar algunas de las Scimitars más antiguas y reforzar la presencia tajeteana alrededor de la Tierra. La primera llegó hace apenas un mes. La segunda hace menos de 2 semanas. Ahora mismo están casi todas escondidas en el hangar de Toleka, pero pronto serán visibles. ¿Visibles dónde? ¿Ahí arriba o en la zona de la Tierra? Por la Federación. Desde la Tierra también, pero eso está bajo el control del Cabal, lo que sale a la prensa y lo que no. ¿Cómo llegaron? ¿Volaron solas? ¿O en Saska? Nave de suministro. Descarga de Saska. En grúa. Son lo último en tecnología. Gracias. ¿Así se experimenta? Ese efecto es verdadero. Sí, es sorprendentemente bueno. Lo que se ve afuera no es el espacio exterior de la nave al dar el salto, excepto al inicio, cuando aún está en vuelo normal. Lo que se ve como un túnel es el vórtice de entrada del mismo toroide que producen los motores de la nave. No es externo, es la misma nave produciendo ese efecto visual. Es la energía de sus motores regresando hacia ser reciclado por los mismos motores.
originalmente en español, 2 de abril 2022. Hola, Tena. Si sabemos que una nave es lo mismo que un portal, en corto, y una nave tiene tiempo SID, ¿por qué cuando cruzas un portal no hay tiempo SID? Solo pensando. Sí, como calcetín. Todo a la inversa, pero mismo principio. El manejo de una nave, es decir, la navegación no hiperespacio, o sea, navegación tradicional por desplazamiento, aumenta la longitud del tiempo de viaje, o SID. También pasa que ese mismo manejo, navegación, que es desplazamiento y no brinco de frecuencias, hiperespacio, es artificial, en el sentido que no sería necesario para el viaje, técnicamente hablando. Es decir, en vez de dar un brinco directo desde Temer a la Tierra, una nave primero debe desplazarse fuera del espacio alrededor, cerca de Temer, a espacio interplanetario, en donde tomará velocidad por desplazamiento plasma jet, para luego hacer el salto al hiperespacio. Desplazamiento técnicamente innecesario, pero que se hace por normas de convivencia y para evitar accidentes, ya que el llegar a un lugar de golpe con una nave grande puede causar un choque contra otra estacionada. Ese es un punto, pero hay otro. Por las mismas normas de navegación, una nave usualmente no programará el salto de frecuencias hiperespacio desde el punto de salida directo al punto de destino, sino que se desplazará como oruga, por falta de mejor palabra. Es decir, la computadora o ordenador de navegación no impondrá un salto drástico entre Temer y la Tierra, como lo haría un portal, sino que hará una secuencia progresiva, sutil, de puntos en un mapa de frecuencias. Como ejemplo, siendo que les he explicado que desde el lado del éter o del lado que ve un ordenador de navegación, todo el mapa es numérico, con valores de frecuencias que representan masa por suma de la gravedad de lo que esté entre el punto de inicio y el de destino. Entonces, como ejemplo numérico, si Temer tiene un valor simple de 10 y la Tierra de 100, en paréntesis, sin valores de superioridad, solo es un ejemplo usando dos números. Un portal saltará del valor de frecuencia 10 a uno de 100 en su núcleo, haciendo inmediato el salto de Temer a la Tierra. Mientras que una nave irá modificando su frecuencia con sus motores de forma secuencial, según su mapa. 10, luego impondrá 11, y cuando se cumpla impondrá 12, luego 13, 14, 15, 16, 97, 99, 100. Como si fuera una rueda de automóvil que gira pisando todo el camino desde el inicio al final. Esto se hace por otras razones también. De nuevo, nada que ver con lo técnicamente posible. Se dará un tiempo SID de esta forma artificial, no por el tiempo SID mismo, sino
para dar un tiempo-percepción psicológicamente sana para la tripulación. También en el aspecto de poder tener la opción de desviar la nave en cualquier punto del viaje, como una súbita desviación a Sindriel, cosa que pasa todo el tiempo, ya que está directamente en el paso camino entre la Tierra y Taygeta. Otro punto sobre esta progresión paso a paso de desplazamiento dentro del hiperespacio es que esta maniobra que les acabo de describir es usada en naves grandes, de gran calado, como Toleka, que pesa alrededor de 20 millones de toneladas métricas, y no en naves pequeñas, como de caza o de transporte pequeñas o privadas. La razón es que 20 millones de toneladas de metal son difíciles de convertir con una simple inmersión dentro de un toroide energético que le cambia su frecuencia por acción de sus motores controlados por la información de su ordenador de navegación. Esto porque se necesita una cantidad enorme de energía para cambiar la frecuencia de tanto metal, lo que demanda un estrés enorme para sus motores. Y aún así, una nave grande tendrá o sufrirá un fenómeno de necedad molecular, por falta de mejor traducción. Es decir, que un objeto de gran masa tenderá a cambiar de frecuencia desde la parte del casco hacia el interior, al ser inmerso en su toroide de sus motores, con un rezago temporal importante entre las piezas exteriores y las interiores de una nave de gran masa. Es decir, que el casco exterior cambiará su frecuencia primero, y luego ese cambio se irá dando hacia el interior, modificando primero las cosas y objetos de su interior que sean de menor masa, como muebles de madera o cortinas, personas, y lo último que se modificará sería la estructura interna grande de la nave, como su espina dorsal y demás estructuras metálicas que le dan rigidez. Es decir, porque una nave es de gran masa, no podrán sus motores modificar toda su frecuencia de golpe, porque la cantidad de energía que necesitarían sería enorme y excedería su misma potencia de salida nominal. Claro que esto es una variable que cambia de nave en nave, dependiendo de sus especificaciones técnicas, siendo que este fenómeno de necedad molecular se da más en naves mayores y menos entre más pequeña o de menor masa tenga una nave espacial. Entonces, las naves de caza, como una Suzy o una Scimitar, sí podrán dar saltos inmediatos, sin tiempo SIT, mientras que una nave grande sí tendrá que maniobrar con tiempo SIT. Esto también se observa claramente porque entre más grande es una nave, más tarda en desplazarse entre el punto de salida y su destino, dando una ilusión de que la nave grande es más lenta que una nave de caza pequeña. Esta progresión numérica dentro de un mapa de frecuencias que el ordenador impone a los motores, que a su vez impondrán sobre la frecuencia total estructural de una nave, es necesaria para darle un tiempo relativo
a la misma nave, para que todas las moléculas de una nave de gran calado se vayan modificando o alterando su frecuencia de manera paulatina, con esto asegurando que todas estén al unísono. Es decir, el tiempo SID les dará a todas las moléculas de una gran nave tiempo de adaptación a su nueva frecuencia a vibración existencial de forma progresiva, como desplazando su frecuencia hacia la final, paso a paso. Este fenómeno de necedad molecular, si no se calcula bien, puede ocasionar accidentes fatales, porque si los motores de una nave no son capaces de desplazar la frecuencia de todas sus moléculas a la vez, como en un salto directo sin tiempo SID, en paréntesis, y como expliqué arriba, una nave grande cambiará primero la frecuencia de sus componentes más expuestos al campo electromagnético, como lo sería el casco, y luego hacia adentro, por las partes de menor masa, y por último, las partes internas de gran masa. Si sus motores no son capaces de imponer el cambio de frecuencia en toda la nave a la vez y completamente, lo que llegará al destino será una masa amorfa de partes de nave y de su interior, todo incompleto, porque esa nave dejó en el punto de salida la mitad de sus interiores y todo lo que no tuvo el tiempo de adaptar sus moléculas a la nueva frecuencia, con consecuencias fatales. Entonces, esta maniobra de mover la frecuencia de una nave de forma progresiva y paulatina por darle tiempo de adaptación a todas sus moléculas es por seguridad también. Simplemente resulta más cómodo y conveniente que un salto directo como de nave de caza, que sí brincan de golpe de lugar en lugar, inclusive como maniobra de combate aéreo. Con todo esto recordando que un motor de nave no solo proporciona un efecto jet de acción-reacción, de desplazamiento del punto A al punto B tradicional, sino que ese mismo motor, al ser de plasma electromagnético, es un modulador de frecuencias que trabaja de manera comparativamente similar a la unidad de sintonización de un radio FM, en donde el cambio entre las relaciones internas entre los componentes del mismo motor modulará la frecuencia exacta de salida del plasma electromagnético que el mismo motor emite. Con el efecto toroide, que es el crear un punto de involución electromagnética hacia el emisor o núcleo del motor para ser reciclado hacia afuera de nuevo. Es decir, el motor en modo hiperespacio sacará un plasma jet de alta energía de frecuencia controlada como jet hacia atrás de la nave a manera tradicional. Pero ese mismo plasma electromagnético de alta energía, por sus mismas propiedades de frecuencia, girará alrededor de la nave, creando un capullo electromagnético a su alrededor, para luego entrar por el casco adelante de la nave y moverse de nuevo hacia atrás, a los núcleos de los motores, de donde salió en primer lugar.
Este desplazamiento en la nave se da de dos maneras principales. Por el casco interno y externo de la misma nave, ya que es conductor, y por una serie de gigantescos cables superconductores en el centro de la nave, adentro, que moverán la energía de los motores hacia atrás a ser reciclados. Y el resto de la nave cambiará su frecuencia existencial a lo que el ordenador de navegación dicte y aplique usando los motores modulados por ella, usando el principio de frecuencia dominante, que dicta que cuando hay varias frecuencias energéticas, éstas tenderán a igualarse a la media de todas, el promedio de frecuencia sumado de todas, siendo que si hay una más fuerte, predominará, cambiando a las demás a volverse más de lo mismo. Un portal impone esa frecuencia electromagnética sobre lo que entre en su vórtice, que viene siendo el punto de núcleo del toroide energético que la máquina del portal está fabricando. Pero no tiene que mover toda su estructura al nuevo punto o punto de llegada, sino que solo debe cambiar la frecuencia de lo que entre a su núcleo, que es la puerta misma, generalmente redonda. Entonces, no tiene que tener o usar tanta energía como una nave espacial, que debe no solo desplazar su interior y su carga útil, sino que debe desplazarse a sí misma. También cabe mencionar que los portales también difieren en potencia y capacidad de la misma manera en que las naves difieren también. Y por esto se da el tiempo SID de una nave, cuando en un portal, por lo menos aparentemente, no se da tiempo SID. Espero que se entienda mi explicación. ¡Guau! Muchas gracias. Cosas muy interesantes. Como que no va a la misma vez todo de un lugar a otro. ¡Wow! Sí, gracias. Menuda respuesta. Ah, falta más. Miren esto. Enseñando el video. Millennium Falcon Hyperdrive Effect. Ese efecto es verdadero y es sorprendentemente bueno. Lo que se ve afuera no es el espacio exterior de la nave al dar salto, excepto al inicio, cuando aún está en vuelo normal. Lo que se ve como un túnel es el vórtice de entrada del mismo toroide que producen los motores de la nave. No es externo, es la misma nave produciendo ese efecto visual. Es la energía de sus motores regresando hacia ser reciclado por los mismos motores. Sé que ya lo conocen, pero vale la pena usarlo de nuevo. Es la parte de entrada de la energía en este esquema. El cono de entrada a la derecha de la imagen, enfrente de la nave. El sonido depende de cada nave, pero sí se escucha un incremento muy fuerte en el jet de salida y sonido de turbinas aumentando RPM. Es impresionante el sonido y nunca te cansas de escucharlo. La impresión del poder que demuestran esos motores es enorme. El sonido obviamente lo escuchas porque pasa por el interior de la nave,
y no por el espacio. Y el túnel es luminoso porque es el mismo plasma que emitieron los motores. Por eso se ve así afuera, pero lo que se ve es el capullo que envuelve a la nave, no el espacio exterior. Y las rayas, pasando al inicio del salto, también se ven. Se piensa erróneamente que son estrellas, no lo son. Son descargas estáticas o arcos eléctricos entre el toroide energético y el casco de la nave. Gracias por explicar todo esto, Athena. Es muy detallado y impresionante. De nada. Aún puedo ir diciendo mucho más. Aún no termino de explicar la naturaleza numérica de la realidad y cómo se aplica a los mapas. Quiero desmenuzar la matrix numérica, pero otro día ya. Hola, Athena. Sí, sabemos que una nave es lo mismo que un portal, en corto. Sí, como calcetín, toda la inversa, pero mismo principio. ¿Por qué cuando cruzas un portal no hay tiempo SID? El manejo de una nave, es decir, la navegación no hiperespacio, o sea, navegación tradicional, por desplazamiento, aumenta la longitud del tiempo de viaje, o SID. También pasa que ese mismo manejo-navegación, que es desplazamiento, y no brinco de frecuencias hiperespacio, es artificial en el sentido que no sería necesario para el viaje técnicamente hablando. Es decir, en vez de dar un brinco directo desde Temer a la Tierra, una nave primero debe desplazarse fuera del espacio alrededor, cerca de Temer, a espacio interplanetario, en donde tomará velocidad por desplazamiento plasma jet para luego hacer el salto al hiperespacio. Desplazamiento técnicamente innecesario, pero que se hace por normas de convivencia y para evitar accidentes, ya que al llegar a un lugar de golpe con una nave grande puede causar un choque contra otra estacionada. Ese es un punto, pero hay otro. Por las mismas normas de navegación, una nave usualmente no programará el salto de frecuencias hiperespacio desde el punto de salida directo al punto de destino, sino que se desplazará como oruga, por falta de mejor palabra. Es decir, la computadora u ordenador de navegación no impondrá un salto drástico entre Temer y la Tierra, como lo haría un portal, sino que hará una secuencia progresiva, sutil, de puntos en un mapa de frecuencias.
Como ejemplo, siendo que les he explicado que desde el lado del éter, o del lado que ve un ordenador de navegación, todo el mapa es numérico con valores de frecuencias que representan masa por suma de gravedad, de lo que esté entre el punto de inicio y el punto de destino. Entonces, como ejemplo numérico, si Temer tiene un valor simple de 10 y la Tierra de 100, sin valores de superioridad de valor, solo es un ejemplo usando dos números, un portal saltará del valor de frecuencia 10 a uno de 100 en su núcleo, haciendo inmediato el salto de Temer a la Tierra. Mientras que una nave irá modificando su frecuencia con sus motores de forma secuencial según su mapa. 10, luego impondrá 11 y cuando se cumpla, impondrá 12, luego 13, 14, 15, 16, 97, 99, 100, como si fuera una rueda de automóvil que gira pisando todo el camino desde el inicio al final. Esto se hace por otras razones también. De nuevo, nada que ver con lo técnicamente posible. Se dará un tiempo SID de esta forma artificial, no por el tiempo SID mismo, sino para dar un tiempo percepción psicológicamente sana para la tripulación. También el aspecto de poder tener la opción de desviar la nave en cualquier punto del viaje, como una súbita desviación a Cindriel, cosa que pasa todo el tiempo, ya que está directamente en el paso camino entre la Tierra y Taygeta. Otro punto sobre esta progresión paso a paso de desplazamiento dentro del hiperespacio es que esta maniobra que les acabo de describir es usada en naves grandes, de gran calado como Toleka, que pesa alrededor de 20 millones de toneladas métricas, y no en naves pequeñas como de caza o de transporte pequeñas o privadas. La razón es que 20 millones de toneladas de metal son difíciles de convertir con una simple inmersión dentro de un toroide energético que le cambia su frecuencia por acción de sus motores controlados por la información de su ordenador de navegación. Esto porque se necesita una cantidad enorme de energía para cambiar la frecuencia de tanto metal, lo que demanda un estrés enorme para sus motores, y aún así una nave grande tendrá o sufrirá un fenómeno de necedad molecular, por falta de mejor traducción. Es decir, que un objeto de gran masa tenderá a cambiar de frecuencia desde la parte del casco hacia el interior, al ser inmerso en su toroide de sus motores, con un rezago temporal importante entre las piezas exteriores y las interiores de una nave de gran masa. Es decir, que el casco exterior cambiará su frecuencia primero, y luego ese cambio se irá dando hacia el interior, modificando primero las cosas y objetos de su interior que sean de menor masa, como muebles de madera o cortinas, personas, y lo último que se modificará sería la estructura interna grande de la nave, como su espina dorsal y demás estructuras metálicas que le dan rigidez. Es decir, porque una nave es de gran masa, no podrán sus motores modificar toda su frecuencia de golpe, porque la cantidad de energía que necesitarían sería enorme y excedería su misma potencia de salida nominal. Claro que esto es una variable que cambia de nave en nave, dependiendo de sus especificaciones técnicas, siendo que este fenómeno de necedad molecular se da más en naves mayores y se da menos y menos entre más pequeña o de menor masa tenga una nave espacial. Entonces, las naves de caza como una Suzy o una Scimitar sí podrán dar saltos inmediatos sin tiempo SID, mientras que una nave grande sí tendrá que maniobrar con tiempo SID. Esto también se observa claramente porque, entre más grande es una nave, más tarda en desplazarse entre el punto de salida y su destino, dando una ilusión de que la nave grande es más lenta que una nave de caza pequeña. Esta progresión numérica dentro de un mapa de frecuencias que el ordenador impone a los motores, que a su vez impondrán sobre la frecuencia total estructural de una nave, es necesaria para darle un tiempo relativo a la misma nave para que todas las moléculas de una nave de gran calado se vayan modificando o alterando su frecuencia de manera paulatina, con esto asegurando que todas estén al unísono. Es decir, el tiempo SID les dará a todas las moléculas de una gran nave tiempo de adaptación a su nueva frecuencia de vibración existencial de forma progresiva, como desplazando su frecuencia hacia la final paso a paso. Este fenómeno de necedad molecular, si no se calcula bien, puede ocasionar accidentes fatales,
Porque si los motores de una nave no son capaces de desplazar la frecuencia de todas sus moléculas a la vez, como en un salto directo sin tiempo SID, y como expliqué arriba, una nave grande cambiará primero la frecuencia de sus componentes más expuestos al campo electromagnético, como lo sería el casco, y luego hacia adentro por las partes de menor masa, y por último las partes internas de gran masa. Si sus motores no son capaces de imponer el cambio de frecuencia en toda la nave a la vez y completamente, lo que llegará al destino será una masa amorfa de partes de nave y de su interior. Todo incompleto porque esa nave dejó en el punto de salida la mitad de sus interiores y todo lo que no tuvo el tiempo de adaptar sus moléculas a la nueva frecuencia, con consecuencias fatales. Entonces, esta maniobra de mover la frecuencia de una nave de forma progresiva y paulatina, por darle tiempo de adaptación a todas sus moléculas, es por seguridad también. Simplemente resulta más cómodo y conveniente que un salto directo como de nave de caza, que se brincan de golpe de lugar en lugar, inclusive como maniobra de combate aéreo. Con todo esto recordando que un motor de nave no solo proporciona un efecto jet de acción-reacción, de desplazamiento del punto A al punto B tradicional, sino que ese mismo motor, al ser de plasma electromagnético, es un modulador de frecuencias que trabaja de manera comparativamente similar a la unidad sintonización de un radio FM, en donde el cambio entre las relaciones internas entre los componentes del mismo motor modulará la frecuencia exacta de salida del plasma electromagnético que el mismo motor emite. Con el efecto toroide, que es el crear un punto de involución electromagnética hacia el emisor o núcleo del motor para ser reciclado hacia afuera de nuevo. Es decir, el motor en modo hiperespacio sacará un plasma jet de alta energía de frecuencia controlada como jet hacia atrás de la nave a manera tradicional. Pero ese mismo plasma electromagnético de alta energía, por sus mismas propiedades de frecuencia, girará alrededor de la nave, creando un capullo electromagnético a su alrededor, para luego entrar por el casco adelante de la nave y moverse de nuevo hacia atrás a los núcleos de los motores de donde salió en primer lugar. Este desplazamiento en la nave se da de dos maneras principales: por el casco interno y externo de la misma nave, ya que es conductor, y por una serie de gigantescos cables superconductores en el centro de la nave, adentro, que moverán la energía de los motores hacia atrás a ser reciclados. Y el resto de la nave cambiará su frecuencia existencial a lo que el ordenador de navegación dicte y aplica usando los motores modulados por ella, usando el principio de frecuencia dominante, que dicta que cuando hay varias frecuencias energéticas, éstas tenderán a igualarse a la medida de todas, el promedio de la frecuencia sumado de todas, siendo que si hay una más fuerte, predominará cambiando las demás a volverse más de lo mismo. Un portal impone esa frecuencia electromagnética sobre lo que entra en su vórtice, que viene siendo el punto de núcleo del toroide energético, que la máquina del portal está fabricando. Pero no tiene que mover toda su estructura al nuevo punto, o punto de llegada, sino que solo debe cambiar la frecuencia de lo que entra a su núcleo, que es la puerta misma, generalmente redonda. Entonces no tiene que tener o usar tanta energía como una nave espacial que debe no solo desplazar su interior y su carga útil, sino que debe desplazarse a sí misma. También cabe mencionar que los portales también difieren en potencia y capacidad de la misma manera en que las naves difieren también. Y por esto se da el tiempo SID de una nave, cuando en un portal, por lo menos, aparentemente no se da tiempo SID. Espero que se entienda mi explicación. Gracias. ¿Así se experimenta?
Ese efecto es verdadero. Sí, es sorprendentemente bueno. Lo que se ve afuera no es el espacio exterior de la nave al dar el salto, excepto al inicio, cuando aún está en vuelo normal. Lo que se ve como un túnel es el vórtice de entrada del mismo toroide que producen los motores de la nave. No es externo, es la misma nave produciendo ese efecto visual. Es la energía de sus motores regresando hacia ser reciclado por los mismos motores. Sé que ya lo conocen, pero vale la pena usarlo de nuevo. Es la parte de entrada de la energía en este esquema. El cono de entrada a la derecha de la imagen enfrente de la nave. Sí, y da ese efecto de túnel. Es el extremo del toroide, sí. Se entiende mucho mejor todo ahora. Gracias. Con sonido y todo. El sonido depende de cada nave, pero sí se escucha un incremento muy fuerte en el jet de salida y sonido de turbinas aumentando las revoluciones por minuto. Sí, es impresionante el sonido y nunca te cansas de escucharlo. La impresión de poder que demuestran esos motores es enorme. El sonido obviamente lo escuchas porque pasa por el interior de la nave y no por el espacio. Y el túnel es luminoso porque es el mismo plasma que emitieron los motores. Gracias, me imagino que me encantaría ese sonido. Porque me encanta también el sonido de despegue del avión, me entusiasma. Y a mí, gracias. Por eso se ve hacia afuera, pero lo que se ve es el capullo que envuelve a la nave, no el espacio exterior. Y las rayas pasando el inicio del salto también se ven. Se piensa erróneamente que son estrellas, no lo son. Son descargas estáticas o arcos eléctricos entre el toroide energético y el casco de la nave. Creo que lo explicó Dor-Kalel también. Yaneka, sí. ¿Y cómo afecta a los animales? Si están acostumbrados no les afecta, pero si no lo están, sí se asustan. Además, si son motores grandes, también habrá un poco de vibración, aunque eso demuestra un mal tuning de mantenimiento, pero depende de cada nave. Sí se escuchan mucho los motores grandes en Toleka, específicamente. Un rugido exterior con un distintivo crack o chasquido de motor cohete. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana. Tecnología taijeteana. Trajes y botas. Hola de nuevo. Soy Mari Suaru. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Este es el primer video de una serie en la que describiré algunos de los artilugios y piezas tecnológicas que los taijeteanos utilizan a diario. Muchas cosas en las llamadas sociedades lirianas son comunes a todos. Por sociedades lirianas, me refiero a todas las culturas en el espacio que se parecen a los humanos, ya que así es como los llamamos aquí,
porque supuestamente la raza humana en general salió de la constelación de Lira. Ver mi video, Orígenes de la raza humana liriana, para más información. Estudiando las culturas lirianas, podemos ver claramente un claro inconsciente colectivo entre todas ellas, porque tienen innumerables cosas en común, siendo que muchas cosas son incluso exactamente iguales. Se dice que esto se explica porque las ideas y tendencias tienden a viajar de una cultura y planeta a la siguiente, a través de semillas estelares o almas, teniendo una encarnación en un lugar o cultura. Y luego pasando a la siguiente, una vez que su vida allí ha terminado. Y llevan consigo ideas y conceptos de su experiencia vital anterior, que aplican como inventos en la siguiente, con lo que siembran un nuevo planeta y cultura con cosas nuevas. Y con el paso del tiempo, innumerables planetas, solo en este cuadrante galáctico, acabarán teniendo casi las mismas cosas y culturas muy similares en ellos. Y esas semillas estelares maravillosas pueden llevar esas ideas y conceptos de planeta en planeta, de cultura en cultura, de forma consciente y de forma inconsciente, siendo que el velo del olvido que existe en muchos planetas, en uno u otro grado, nunca es total o completo, y muchas cosas salen o acaban expresándose como ideas y conceptos aparentemente nuevos. Desde el punto de vista de la fuente original de donde todos somos fragmentos, y estando completamente fuera de cualquier marco temporal, ya que es solo una experiencia personal y no algo separado de quien lo experimenta. Todo ya existe, por lo que nunca nadie está inventando nada, ya que solo está sacando del campo los conceptos que solo son aparentemente nuevos para uno u otro planeta y su sociedad. Se dice aquí que hay, por lo menos, 400.000 civilizaciones lirianas, con una población similar a la humana, solo en este cuadrante galáctico. Como ejemplo de esto es el uso de prendas sencillas y cómodas de algodón, o pantalones con muchos bolsillos en ellos, y la clásica camiseta sencilla. Por otro lado, una prenda que todavía no se usa en la Tierra es el clásico traje multiusos de una sola pieza, que usan casi todas las sociedades lirianas del espacio. Y es la primera pieza tecnológica que describiré aquí. Es la que se ve en innumerables imágenes y pinturas que representan a los taigeteanos, entre otras tripulaciones pleyadianas. El clásico traje de una pieza está hecho de una tela polimérica muy avanzada, similar al Kevlar que incorpora varios sistemas en su matriz. Para los taigeteanos, este traje se utiliza como uniforme de vuelo y comúnmente se utiliza como un mono dentro de los trajes espaciales, aunque también tiene la capacidad de funcionar como uno solo. Inicialmente era de color gris claro, pero recientemente se cambió a negro brillante con accesorios y forros de colores. Cada color del forro también tiene un significado, o una forma de identificar el papel de un individuo como miembro de la tripulación de una nave estelar. Los forros dorados indican el alto mando. Los azules, los oficiales. Los amarillos y rojos, la ingeniería y las armas. Y los blancos y negros, la tripulación general. Este traje de muy alta tecnología tiene muchas funciones interesantes y vitales. Tiene la capacidad de mantener la temperatura corporal del individuo en los niveles ideales, manteniéndolo caliente incluso en temperaturas bajo cero severas, y también ser capaz de enfriar al individuo, evitando la deshidratación, cuando se expone a altas temperaturas como en un desierto. Este traje de alta tecnología, equipado con su propia inteligencia artificial, también tiene la capacidad de volverse rígido cuando sea necesario, y en un instante, por ejemplo durante un accidente, como un choque, donde inmediatamente se convierte en un exoesqueleto, protegiendo al individuo de cualquier daño. El problema es que, para que proteja completamente a la persona, el casco debe usarse en todo momento, y dentro de una nave, simplemente no es práctico.
Cuando surge una situación en la que se dispara a un miembro de la tripulación con armas cinéticas, balas tradicionales, este traje puede absorber el impacto y dispersar la energía de manera efectiva, protegiendo al usuario. También cuando se le dispara con armas de energía, este traje desviará y dispersará la energía, protegiendo al individuo que está dentro. Este traje se usa dentro de un traje espacial más elaborado para mayor protección, como por ejemplo para la cabeza, ya que el traje básico no viene con una forma de unirle directamente un casco, aunque se puede usar con el traje básico como un artículo separado. Este traje básico está equipado con un cinturón utilitario, que lleva una unidad de energía basada en un pequeño reactor portátil de punto cero del tamaño de una pelota de ping-pong. Y también está equipado con equipo de comunicación y una computadora que proyecta un holograma táctil interactivo desde su interfaz de muñeca. Y responde a comandos táctiles y verbales. Esto permite al usuario acceder fácilmente a los planos y a toda la información que necesitaría en cualquier momento, así como también permitirle al usuario tener una videoconferencia cara a cara con otro miembro de la tripulación usando el mismo tipo de traje, muy lejos, o con alguien de vuelta en su nave. El principal material utilizado para este tipo de trajes es un material compuesto polimórfico que reacciona de diferentes maneras cuando pasan por él corrientes eléctricas de distintas frecuencias. Acomodará sus moléculas a lo que dicten la computadora y sus sensores. Este traje también tiene la capacidad de adaptarse al tamaño exacto de cada individuo, asegurando un ajuste perfecto con este. Y al recibir daños el traje, al estar hecho de material polimórfico, puede autorrepararse, por lo que puede durar mucho tiempo, y es muy resistente a todo tipo de maltrato y desgaste. Como su ajuste se adapta perfectamente a la forma del cuerpo de cada persona, es muy cómodo de usar. Probablemente la prenda más cómoda posible. Y puede ser adictivo, porque después de un tiempo puede comenzar a sentir otro tipo de ropa normal como incómoda, porque este traje también se flexiona con tu movimiento, evitando una presión excesiva en una u otra parte del cuerpo, a medida que avanzas en tu día a día. Y como nota curiosa, se recomienda no utilizar con ropa interior ya que podría causar molestias, problemas o un menor rendimiento. Y sí, es fácil de quitar para ir al baño. Estos trajes también se usan comúnmente debajo de la ropa normal. Luego tenemos las botas del traje que vienen como elementos separados, pero que se conectan automáticamente a la misma fuente de alimentación del traje. Estas botas también tienen la misma capacidad polimórfica absorbente que el resto del traje, protegiendo los pies del usuario de forma doble, ya que el traje de primera pieza viene con piezas para los pies, o calcetines separados, que también están hechos del mismo material. Estos calcetines se incorporan al traje una vez que están puestos, pero se puede usar el traje descalzo si así lo deseas. Las botas vienen con capacidad magnética en sus suelas, para ayudar al individuo a adherirse a algunas superficies, en caso de que una nave pierda la gravedad artificial. Y además se adaptan perfectamente al tamaño del usuario. Los taijeteanos también tienen botas de capacidad aumentada que vienen con tecnología de cancelación de gravedad. Estas botas más completas son más grandes y más engorrosas de usar, pero pueden permitir que el usuario vuele, literalmente. Estas botas antigravedad vienen con un cinturón de cancelación de gravedad, que les ayuda a estabilizar al individuo cuando está en vuelo. Personalmente, creo que estas botas da un poco de miedo usarlas, ya que se siente como si no tuvieras ninguna protección. Pero me han dicho que son muy seguras, porque en caso de que una falle, la otra puede devolverte al suelo de forma segura. Aun siendo seguras de usar, estas botas no se recomiendan para escalar a grandes alturas sin un traje más completo, que alimente al usuario con el oxígeno adecuado para respirar, y protección adicional contra la temperatura.
A pesar de que estas botas son comunes, y casi todos en Taijeta tienen un par de ellas, he notado que no se usan mucho para el transporte. En su mayoría son relegadas a funciones de construcción, mantenimiento y reparación, donde son útiles para que la persona sea capaz de elevarse a sí misma, para llegar a lugares altos y moverse rápido. Estas botas se controlan de varias maneras. Simplemente cambiando su centro de gravedad e imitando los movimientos del cuerpo, como subir o caminar, mientras está en el aire, o también se pueden controlar con guantes especiales o con comandos verbales para su ordenador de control. Pero estas botas son muy utilizadas y son muy prácticas, ya que sus aplicaciones son sumamente amplias. Como nota adicional sobre el traje, su cinturón de energía se puede quitar y dejar a un lado, para mayor comodidad, y seguirá proporcionando energía al traje mediante tecnología inalámbrica. Esto será todo por hoy. Gracias por ver mi video. Se los agradezco mucho. Cuídense y hasta la próxima. Con mucho amor. Mari Suaru. Tecnología Taijeteana 2. Replicadores industriales, ropa y maquillaje. Hola. Soy Mari Suaru. Bienvenido a mi canal. El nivel de avance de la tecnología de Taijeta no solo puede manifestar materia a partir de la energía, sino que puede hacerlo de manera controlada, con los resultados deseados exactos. Estos replicadores avanzados pueden considerarse las mejores máquinas de impresión 3D. Y, como era de esperar, también pueden replicar una prenda de vestir simple. Pero, de todos modos, los taijeteanos aún prefieren el modelo más simple que usa polvo madre al hacer sus prendas. Estas máquinas son muy utilizadas en Taijeta y en todas las sociedades de nivel comparable, debido a sus obvias aplicaciones prácticas. Y casi todos los artículos producidos en masa provienen de una máquina como estas. Puedes diseñar literalmente cualquier objeto usando la computadora, con la ayuda de inteligencia artificial, con todos sus componentes internos y partes móviles, así como todos los chips y circuitos que pueda tener en su interior, completo con múltiples tipos de materiales, combinándolos todos. Una vez que tu diseño esté listo, puedes probarlo por computadora en busca de problemas, puntos de estrés y deficiencias, para corregirlos tanto como sea posible, y también puedes anticipar dónde fallará tu diseño o máquina durante su uso. Y cuando esté listo, simplemente lo imprimes en la máquina. Esta es la razón por la que los replicadores vienen en diferentes tamaños, para adaptarse a cualquier tamaño necesario. Las naves estelares de Taijeta, y otras pertenecientes a civilizaciones tecnológicas de nivel similar, vienen equipadas con grandes máquinas replicadoras en sus espacios de ingeniería, para poder fabricar y reponer partes para sus motores y todos los demás sistemas y componentes de una nave, dándoles un rango casi ilimitado, lo que reduce la necesidad de las llamadas reparaciones en dique seco, en una base elaborada, en casa. Para copiar un objeto elaborado que aún no está en la base de datos de la computadora del replicador, aún necesitas un original. Por ejemplo, no puedo simplemente imprimir un teléfono celular hecho por humanos de la nada. Podría hacer uno que se parezca a un teléfono celular humano, usando imágenes y manipulando el holograma previo a la impresión, pero para una copia exacta con todas sus funciones correctas. Todavía necesitaría un ejemplo base para escanear primero. En cada baño privado de esta nave, en el vestidor, hay otro tipo de replicador simple.
Este está especializado en replicar maquillaje para chicas. Allí puedes elegir entre una gran paleta de tonos y colores listos para usar sus polvos, barras de labios y lápices de maquillaje. Una pequeña pantalla holográfica aparece frente al espejo donde puede modificar cada uno de los tonos al que deseas exactamente, y la máquina siempre mantendrá sus colores favoritos llenos y listos para usar. Aunque en Taijeta hay impresoras que te maquillan automáticamente, aquí en la nave todavía tienes que hacerlo tú misma de la manera tradicional, con tus brochas y almohadillas como siempre. En cuanto a mí, solo estoy empezando a ver el uso de maquillarme, ya que generalmente no uso nada o solo muy ligeramente. En el tocador de cada baño privado aquí hay otra máquina. Esta se parece a lo que considerarías un secador de pelo grande antiguo medio incorporado a la pared, y debes colocar tu cabeza en él. La máquina no solo secará tu cabello, sino que también puede peinarlo y acomodarlo en cualquier peinado preestablecido deseado. Lo hace identificando cada mechón de cabello individual y reorganizándolo usando gravedad controlada. Lo he usado solo 1 o 2 veces, pero realmente no me gusta, así que seco y peino mi pelo también de la manera tradicional, como siempre. Estos replicadores son la columna vertebral de la industria de Taijeta, por llamarlo de alguna manera. Al contrario de lo que sucede en la Tierra, todo está diseñado cuidadosamente para brindar la mayor calidad que brindará la vida útil más larga de cualquier objeto o máquina producidos. Es decir, no tienen obsolescencia programada, como lo hacen en la Tierra. Gracias por ver mi video. Con mucho cariño y un fuerte abrazo. Mari Suaru. Nave estelar taijeteana. Habitaciones privadas y aseos. Hola de nuevo. Soy Mari Suaru. Gracias por estar hoy aquí conmigo una vez más. Aunque este tema pueda parecer bastante incómodo y extraño de presentar, lo hago porque sé que a lo largo de los años mucha gente se ha preguntado cómo son y cómo funcionan los aseos taijeteanos. Y sí que son bastante diferentes de los humanos, aunque también tienen muchos elementos en común, siendo así, que un retrete sigue siendo solo un retrete y nada más que decir al respecto, sin elementos extraños y místicos sobre él. Sin embargo, tiene, e implica alta tecnología en él, alguna de la cual no está disponible en la Tierra todavía. Cada miembro de la tripulación de una nave estelar taijeteana, independientemente de su tamaño o misión, tiene su propio camarote privado, o habitación, y no tiene que compartirlo con nadie más, a menos que él o ella quiera hacerlo, como es el caso de las parejas. Aunque en una nave estelar las habitaciones pueden variar en tamaño, dependiendo de si son para oficiales, o para miembros de la tripulación en general, la descripción de una habitación privada de disposición clásica es la siguiente. Las habitaciones están todas alineadas en un nivel de cubierta especializado dentro de la nave estelar. Caminas por un pasillo hexagonal hasta que llegas a una puerta, que se abre con un sensor de proximidad, si lo has programado así, o pulsas un gran botón cuadrado en la pared a un lado de ella. Este botón a veces puede requerir un número PIN de seguridad, también si está programado para hacerlo. La puerta se deslizará hacia la derecha, utilizando sus actuadores neumáticos, y se cerrará detrás de ti después de que la hayas atravesado, o también puedes pedirle que permanezca abierta. Como nota,
El ordenador principal de inteligencia artificial de la nave tiene acceso a todas estas puertas y puede abrirlas o cerrarlas a distancia si es necesario, aunque esta función también puede desactivarse, excepto en situaciones de emergencia. Una vez que hayas entrado en la habitación, te encontrarás en un corto pasillo con un armario a tu derecha, con puertas correderas de accionamiento manual, de madera, a veces con paneles de cristal en ellas, y la puerta del pequeño cuarto de baño a tu izquierda. Caminas hacia adelante y encuentras el dormitorio principal, que consta de un sofá contra la pared del cuarto de baño y una cama con la cabeza hacia la gran ventana hexagonal al espacio exterior. Esta ventana no tiene cristal, está hecha del mismo material polimórfico del casco principal de la nave, pero con sus moléculas dispuestas de forma cristalina para que sea transparente. Las ventanas se pueden polarizar u opacar a voluntad, y en cualquier grado que se desee, deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo mientras se toca el cristal en el lugar que se desee. A veces estas ventanas también tienen cortinas ornamentales, si se desea, y además de la cama y el sofá, que también se convierte en otra cama, también tiene cualquier otra cosa que esperarías encontrar en un dormitorio, como 2 mesitas de noche con lámparas a cada lado, estanterías con compartimentos cerrados para guardar cosas privadas en ellos, y un escritorio con un terminal de ordenador holográfico conectado a la inteligencia artificial principal de la nave, y si es necesario, un ordenador digital también. En el suelo se puede encontrar a veces una moqueta de pared a pared, o simplemente una alfombra. Los suelos a veces son simplemente de material antideslizante básico o, en algunos casos más lujosos, los suelos pueden ser de tablones de madera. El techo tiene aberturas de ventilación y la iluminación sale de los bordes, por todo el perímetro de los dormitorios, con algunas lámparas principales de formas variadas en el centro. Pasando al cuarto de baño, entrando por otra puerta corredera de accionamiento neumático y manual, encontrarás la ducha dentro de una pequeña bañera a tu izquierda, y a tu derecha encontrarás el tocador del baño, con un gran espejo, el lavabo del baño, y el replicador de maquillaje que describí en uno de mis vídeos anteriores, incorporado en la superficie del tocador. Justo enfrente se encuentra el inodoro. El inodoro suele tener forma de cubo con bordes redondeados y una tapa cuadrada que se abre hacia la pared. La abertura del inodoro es ovalada, como era de esperar, y no tiene el clásico asiento móvil en forma de U, ya que forma parte del diseño fijo. Como es de esperar, en su interior tiene agua con algunos productos químicos, lo que le da un aspecto azul verdoso. Ahora viene la parte asquerosa de describir. La persona se sienta allí, como de costumbre, hace lo que tiene que hacer, y entonces el inodoro propulsará automáticamente burbujas limpiadoras mediante ultrasonidos, que limpian las partes íntimas de la persona, eliminando cualquier residuo no deseado a su alrededor. Cuando una burbuja está llena, vuelve a caer en el fluido inferior, por simple gravedad. Este sistema es bastante avanzado, ya que requiere sensores para detectar puntos sucios en las partes íntimas de la persona, con el fin de dirigir el flujo y la cantidad de burbujas en la dirección deseada y en la cantidad y velocidad necesarias, con el fin de limpiar eficazmente la zona. Como todo esto se hace utilizando burbujas especiales comprimidas, que debo decir que son bastante pequeñas, del tamaño de un punto en una página, y poca agua. Al final las partes íntimas de la persona quedan casi perfectamente limpias y secas, sin necesidad de ninguna otra limpieza o secado. No hay necesidad de papel higiénico, aunque sí se pueden encontrar servilletas de papel en el tocador del baño, junto a la máquina replicadora de maquillaje, y también se pueden desechar, dentro del inodoro como de costumbre. Gran parte de este sistema depende del tipo de sustancia especial diseñada para hacer esas burbujas dentro del sistema del inodoro, pero básicamente es jabón orgánico. Una vez que la persona ha terminado de usar el inodoro,
Todo lo que tiene que hacer para tirar de la cadena es bajar la tapa cuadrada a su posición de reposo de nuevo, y el sistema del inodoro también se desinfectará a sí mismo y toda la zona de la máquina que está dentro del alcance del sistema de propulsión a chorro de la burbuja de limpieza. Estos cuartos de baño no tienen un sistema de alcantarillado, o no exactamente. Un sistema de vacío aspira el contenido del inodoro, y en una serie de tubos con bobinas especiales de alta tensión a su alrededor, producen un plasma de alta energía en el centro del tubo, que literalmente vaporiza el contenido de la alcantarilla. La energía en forma de calor que libera este proceso es considerable y se transforma en electricidad mediante una unidad termovoltaica que, a su vez, alimenta la red eléctrica de la nave con la corriente eléctrica resultante. La mayor parte de la energía resultante del proceso de vaporización procede del agua contenida en el alcantarillado en forma de hidrógeno, pero los sólidos que contiene también producen mucha energía. Aunque a primera vista este sistema de retrete pueda parecer demasiado elaborado y complicado, el resultado final es muy eficaz porque no solo elimina la necesidad de sistemas de procesamiento de alcantarillados sucios y complicados, y redes de tuberías, que ocupan espacio dentro de una nave estelar, sino que también produce una cantidad muy grande de electricidad, que supera con creces lo que el retrete consume durante su proceso de trabajo. Así, cada vez que alguien va al baño, en realidad está generando energía para la nave, ayudando a alimentarla y a todos sus demás sistemas, incluidos los motores, en mayor o menor grado. En una nave estelar todo está optimizado y nada se desperdicia. Aunque este tipo de inodoro sigue consumiendo agua de las cisternas de la nave, la cantidad por descarga es muy pequeña, y gran parte del agua de consumo también se genera a bordo mediante un proceso de electrólisis inversa. El jabón base para los inodoros es rellenado manualmente por el propietario, pero también se produce fácilmente con los replicadores que se encuentran en las lavanderías, donde se pueden encontrar contenedores ya preparados y siempre llenos, desde donde rellenar la botella de jabón del inodoro. En el caso de la basura a bordo de una nave, cuyos materiales no pueden reciclarse, también se vaporizan en una máquina especial que los convierte en electricidad utilizable que alimenta toda la red eléctrica de la nave. Esto es todo por hoy. Por favor, cuídense. Con mucho cariño. Mari Suaru.